El mismo día que van a mudarse juntos, la pareja de Alma corta con ella. Sola en el pequeño apartamento, la joven se sumerge en unas horas frenéticas donde conversa consigo misma en un diálogo lleno de emociones. Y ahí pues pasan una serie de cosas inesperadas que le hacen tener como una visión más amplia de la circunstancia, de ella misma. Bueno, es un poco, jugamos con elementos de realismo mágico, elementos oníricos. Dejamos también al espectador, yo creo, que haga su propia lectura. Es la única actriz, pero no el único personaje. La luz y el espacio también son protagonistas de esta historia. Hay muchos lenguajes que entran dentro de todo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, es un poco una amalgama de referencias y donde, sobre todo, la luz es una parte narrativa muy relevante. Que Mel es una comedia barra drama, barra tragedia, barra ciencia ficción, barra terror, barra todo, pero para mí mi principal influencia a la hora de dirigir ha sido El Exorcista. O sea, tú ves El Exorcista y en ese pequeño cuarto ocurre algo enorme. El rodaje está a punto de terminar. Por delante, meses de postproducción hasta que Mel llegue a la gran pantalla en el mes de octubre.